noches. Vamos a realizar un webinar el día de hoy titulado cómo ajustar el ajuste de parámetros de la alta presión. Espero que sea de su agrado, espero que les guste. Está preparado con mucho cariño para ustedes. Y en breve vamos a iniciar la presentación de... Mucho gusto, señores. Yo no sé si todos me conocen, mi nombre es John Ramírez. Soy especialista en ingeniería de polímeros, en procesamiento de polímeros. Si tienen alguna pregunta, por favor me escriben, con mucho gusto yo los atiendo. Si lo sé, pues lo voy a responder, y si no, pues por ahí me las ingenio para buscarles esa respuesta en el transcurso de la semana y también tenerles la respuesta que se merece. Y vamos a empezar. Bueno, este tema ya lo había dictado como webinar hace un tiempo, pero me pareció interesante como para volver a dictarlo. Me pareció un excelente tema porque la mayoría de nosotros pues ajustamos esto sí o sí, tenemos que ajustar en la máquina. Ahora, ¿todas las máquinas se ajusta a alta presión? No todas las máquinas. Esto viene a raíz de ajustar la fuerza de cierre en realidad. Ahora vamos a ver los detalles. Y es que en algunas máquinas no se puede ajustar la fuerza de cierre en kilonewton, sino que se ajusta la alta presión. Esa alta presión es la que vamos a ajustar ahora. ¿Sí? Vamos a aprender a ajustar ahora. Este es el temario, señores. Bueno, primero vamos a ver las partes de la etapa de cierre de molde. Les comento que dentro del ciclo de inyección, si hacemos un desglose del tiempo de ciclo, una de las etapas es la etapa de cierre de molde. Inclusive es la primera etapa del ciclo. El ciclo inicia desde que el molde empieza a cerrar. Cuando empieza a cerrar el molde, entonces dentro de ese cierre de molde, todo ese cierre de molde, pues está dividido en diferentes partes o subetapas, podríamos decirlo así. Entonces vamos a ver ahora con más detalle. Entonces vamos a continuar, señores. Esa es la número 1. Vamos a ver las partes de la etapa de cierre de molde. Aquí, ¿qué cosas vamos a describir? Pues las partes que componen esa etapa de cierre de molde, ¿sí? Luego de eso vamos a ver una fuerza de cierre, pero como ejemplo de aplicación. Ejemplo de aplicación en las diferentes máquinas, ¿no? Porque en algunas se ajustan, en otras no. Vamos a ver también en el capítulo 3 la etapa de la alta presión. Dentro de, ya les dije, el cierre de molde, vamos a dividirlo más todavía y vamos a encontrar esta etapa que nos interesa a nosotros, que es la etapa de alta presión, la que vamos a ver hoy día. Entonces aquí se describe cada subetapa, se podría decir, de la alta presión. ¿Y de qué parte se componen esta alta presión? Entonces, como tema 4, vamos a ver el ajuste de la alta presión, es decir, ya como hemos identificado esta alta presión, ahora vamos a ajustar esos parámetros, vamos a aprender cómo se ajustan estos parámetros en base a lo que corresponde a cada subetapa. Y por último, vamos a ajustar dentro de esta alta presión, pues vamos a ajustar también la velocidad de alta presión, ¿no? ¿Cómo es que podemos ajustar esta velocidad? ¿Qué implica ajustar lento y ajustar rápido? ¿Qué les parece, señores, el tema? ¿Les parece interesante? ¿No les parece interesante? ¿Puede ser o no? Vamos a continuar. A ver, dice etapa de cierre de molde. Bueno, vamos a ver. Y esto serían las partes o las subpartes o subetapas del cierre de molde. He considerado una máquina, se podría decir que una máquina que tiene más etapas, se podría decir. Ahora les voy a enseñar otras máquinas que no se puede identificar como en esta máquina, ¿no? En esta máquina
que fácilmente pudo ser una Jizumi, una Chenzhong, una Weltec o tal vez una Haitian, ¿no? Que se podría decir que son pantallas muy parecidas. Ahora, ¿cómo trabajan las otras máquinas? Pues vamos a ver cómo trabajan las otras máquinas y cuál es su diferencia, ¿no? En esta pantalla de esta máquina, podemos ver, se podría decir que toda la etapa de cierre de molde. En cambio, hay otras máquinas que está por otro lado la seguridad del molde, por otro lado está cómo desacelera esa máquina. Sin embargo, en esta máquina lo que nos dice es toda esa etapa del cierre de molde. Entonces vamos a analizar cómo podríamos dividir toda esta etapa de cierre de molde. Entonces acá, esta es la figurita que dice cierre de molde. Tenemos acá que esto equivale a la posición. Esto equivale a la presión. Y esto de acá a la velocidad. Es decir, el molde se va a mover desde cierta posición en lo que es la primera etapa, ojo. O sea, este molde está abierto y va a empezar a cerrarse. Entonces, este molde se va a empezar a cerrar desde su apertura máxima. Se va a cerrar desde su apertura máxima hasta el primer valor que le coloques acá. ¿Está bien? Esta primera etapa lo he llamado inicio de cierre de molde, porque el molde recién está iniciando a cerrarse. Ingeniero, ¿tiene una forma de ajustar esta etapa? Sí. ¿Lo vamos a ver ahora? No lo vamos a ver porque no vamos a contemplar esta etapa, sino esta última etapa. Vamos a continuar. Luego de que ya iniciamos a cerrar el molde, vamos con la subetapa 2. Esta subetapa 2 lo he llamado movimiento libre del molde, donde el molde se va a mover libremente, ¿no? Dependiendo de la complejidad del molde, ¿no? Puede que el molde sea tipo mordaza, puede que el molde tenga algunos acercamientos que puedan tener golpes. Entonces se va modificando acá de acuerdo a necesidad. Pero este se podría decir que es el movimiento libre del molde. Luego identificamos otra parte más que le he llamado subetapa 3, ¿ya? En esta subetapa 3 se identifica la protección del molde. La protección del molde va desde una medida o un recorrido del molde hasta un recorrido final, ¿no? Con sus respectivas presión y velocidad de protección del molde. En esta etapa es donde se ve la protección del molde. Y finalmente he identificado una subetapa 4 donde vemos lo que vamos a ver hoy día, que se llama presión de alta presión. ¿Sí? ¿Desde dónde inicia la presión de alta presión? Desde este recorrido hasta el cierre final. Hasta el cierre final. ¿Sí? Hasta cero se podría decir. Entonces, esa es una máquina, como les dije, una máquina donde podemos identificar todas las subetapas fácilmente, ¿no? Las subetapas. Pero hay otras máquinas donde su etapa de cierre de molde no está tan claro, se podría decir, siempre y cuando tú no conoces la máquina, ¿no? Pero si conoces la máquina ya sabes qué es lo que significa cada cosa. En este caso es una máquina Arbor y acá también tienes cada etapa de cierre de molde. Sin embargo, acá no ajustamos la alta presión. Acá no se ajusta la alta presión. En esta etapa se ajusta la seguridad del molde y los movimientos del molde. Fíjense ahora otra máquina. Esta es una máquina Hosky y miren su etapa de cierre de molde, ¿no? Yo le puedo agregar más.
sino que esta máquina en especial tiene un sistema de desacelerado y acelerado de la placa o del movimiento del molde. Entonces, esta máquina se podría decir que se autoajusta, lo que es como en esta parte, lo que es este primer movimiento, donde arrancamos el movimiento del molde. En esta máquina se autoajusta y ven cómo se genera una rampa de movimiento de velocidad del molde. Entonces empieza con baja velocidad, acelera al máximo y después empieza a desacelerar. Y yo no le he dicho que haga todo eso, yo le dije que su movimiento del molde sea con 1750 milímetros por segundo. Entonces esta máquina tiene esa capacidad para autoajustarse ese movimiento del molde. En cambio, esta otra máquina no tiene, no se le puede poner un solo perfil. Acá le han puesto un solo perfil de velocidad del molde. ¿Se entiende? En esta máquina no se ajusta la alta presión. En esta máquina tampoco se ajusta la alta presión. Por eso les decía que no todas las máquinas podemos ajustar la alta presión, que es beneficioso para los que de repente no necesitan, ¿no? O sea, mejor si no tienen, ¿no? Pero hay máquinas que tienen y hay que saber ajustarle. A eso es lo que vamos, ¿no? Por ejemplo, esta máquina tiene alta presión y tenemos que saber cómo ajustarle. Esta máquina no tiene, entonces no necesitamos saber. Esta tampoco no tiene y no necesitamos saber, ¿sí? Lógicamente acá tú le pones, va a ver por acá en la parte del ajuste, le vas a ajustar la seguridad del molde, ¿no? Tienes que ajustarle de todas maneras la seguridad del molde. Pero en lo que es movimientos del molde libre, no necesitas, o tú le puedes colocar igual varios perfiles, pero con uno solo es suficiente también. Depende también la complejidad de tu molde, ¿no? Por ejemplo, este perfil se puede aprovechar de acuerdo a la complejidad del molde, ¿no? Se van trabajando las distancias con las velocidades de acuerdo a la complejidad para que no haya golpes fuertes, ¿no? Listo, vamos a continuar. Fuerza de cierre. ¿Cómo se ajusta la fuerza de cierre? Y tenemos para eso dos tipos de máquinas, se podría decir. Dos tipos de máquina. Máquinas donde sí se ajusta la fuerza de cierre y máquinas donde no se puede ajustar la fuerza de cierre. En estas máquinas lo que se ajusta es la alta presión. Por ahí una vez una pregunta estaba viendo en lo que es el Facebook, en un grupo conocido. Estaba viendo que había un señor que preguntaba cómo ajusto la presión de cierre del molde, ¿no? Y nadie le hacía caso al pobre porque él quería ajustar en realidad la alta presión. No es que quería ajustar la presión de cierre del molde, ¿no? Unos decían, eso no existe, ¿no? No existe presión de cierre de molde, existe fuerza de cierre de molde. Entonces este señor nadie le hacía caso y no le llegaban con la respuesta, ¿no? Y lo que él quería era ajustar la alta presión para presionar su molde, se podría decir. Entonces nadie le daba respuesta. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver las etapas de la alta presión, que es lo más interesante. Esto se podría decir, señores, que es lo más interesante para nosotros. Vamos a ver por acá que estoy medio torcido. Ya no estoy en la imagen. Ya, a ver, vamos a continuar. Ahorita mientras se arregla la imagen. Ahí está. Entonces, miren, señores,
Esto presten atención, que es lo más importante del día de hoy, se podría decir. Que sepan ustedes identificar esas partes. Miren acá. Tenemos, acá lo he recortado a propósito, y tenemos acá la presión de alta presión. Entonces, esta presión de alta presión, tomen nota acá, depende de esta posición, depende de esta presión y depende de esta velocidad. Esta posición es la posición, les dije en un principio, con la que vamos a iniciar a realizar esa etapa de alta presión. ¿Sí? ¿Se entiende? Desde aquí vamos a iniciar a darle esa presión de alta presión. Ingeniero, ¿con qué valores voy a hacer? Vas a hacer esa alta presión con estos valores. ¿Desde dónde, ingeniero? Desde acá. ¿Hasta dónde, ingeniero? Hasta 0. ¿Entiende? Hasta 0. Entonces, ¿esta qué es? Acá les he puesto acá. Inicio de la alta presión. Este es el inicio de la alta presión. Desde esta posición inicia la alta presión y finaliza en la posición 0. ¿Está bien? Finaliza en la posición 0. ¿Qué es este de acá? El segundo es la presión de alta presión. Es la presión que necesita para enclavar el molde. No sé si ustedes saben este término, ¿no? Y esto, les voy a hacer un paréntesis, les voy a enseñar un videito por acá que tenía. Y esto es lo que pasa en realidad. Miren acá. Este es el movimiento de rodilleras del molde. Este es lo famoso que le decimos máquina tipo rodillera. ¿Se acuerdan? Algunos que dicen, ¿qué máquina es? ¿Es máquina hidráulica, máquina de rodillera o una máquina es híbrida? Creo que le llamamos. Hace varias funciones a la vez. Pero los más comunes están las hidráulicas y la de tipo rodillera. Las hidráulicas que son tipo pistón y estas de acá que son tipo rodillera, ¿ya? De tipo rodillera, ¿por qué? Porque se parece a una rodilla en realidad, ¿no? Un movimiento de rodilla, por eso le dicen tipo rodillera. En este tipo de máquinas en lo que vamos a hacer el enclave, el famoso enclave del molde. ¿Qué cosa vamos a hacer con el enclave del molde? ¿Cómo funciona eso? Entonces la rodillera se expande hasta tal punto que esto llega prácticamente a estar horizontal. Miren este movimiento que se está haciendo gracias a este juego de ejes, y este va a ir hacia arriba de tal manera que esto va a estar horizontal. En esa posición es donde ya se enclavó el molde para que ya no tenga movimiento hacia atrás. Entonces tú le vas a dar esa presión de cierre, esa presión de alta presión para enclavar ese molde. Entonces esa es la presión que tú necesitas. Miren acá cómo se juegan las rodilleras hasta el momento que esto está prácticamente vertical. En este momento ya el molde está dado con su alta presión. El molde ya no se puede ir para atrás, siempre y cuando tú le hayas dado poca presión de alta presión. En este caso sería, ¿no? Presión de alta presión. Si tú le pones poca presión de alta presión, este molde de repente se abre cuando tú ejecutas tu inyección del plástico, ¿no? Cuando estás inyectando la cavidad, se podría decir, o estás ejecutando dando la inyección, ¿no? Cuando ejecutas la inyección y es muy alta esta inyección, esto se te puede abrir. ¿Por qué? Porque no le pones suficiente alta presión, ¿no? Porque acá en este tipo de máquinas que estamos hablando vamos a ajustar la alta presión, no vamos a ajustar la fuerza de cierre, recuerden, no que lo vamos a ajustar indirectamente. Mi estimado amigo Iván, ¿cómo estás? Mucho gusto de saludarte. Iván le está recomendando el curso de ajuste de parámetros. Qué bien, Iván, gracias. Espero de todo corazón que te haya gustado y sobre todo
que te sirva ese curso que has estudiado con nosotros, ¿no? El curso de ajuste de parámetros. Y parte de eso, señores, es esto, ¿no? Lo que estamos viendo. Esto es lo que enseñamos en el curso de ajuste de parámetros. Uno de los parámetros que ajustamos es la alta presión, por eso que ahorita estamos viendo esto. En el curso de ajuste de parámetros enseñamos lo que estamos enseñando en este momento, ¿no? Lo que yo quería darles un alcance para que ustedes también aprendan. Entonces, vamos a continuar. Fíjense acá este proceso, cuando yo le retiro la alta presión, también se le llama desanclaje del molde. Desanclaje. El molde está anclado el molde, y en el momento para retirarle esa alta presión, esta rodillera que estamos viendo ahorita en el video, se está perdiendo esa posición horizontal. Entonces le está quitando esa alta presión al molde, ¿sí? Le está quitando esa alta presión. Vamos a ir nuevamente. Miren, acá se va a enclavar el molde y le vamos a dar esa alta presión. Fíjense cómo se coloca en modo vertical y acá en horizontal. Ahí está enclavado el molde. Eso es lo que nosotros tenemos, ese es el nombre técnico también que le decimos, ¿no? Se ha enclavado el molde, ¿no? Y el molde está ya dado con su alta presión. Vamos a continuar con la presentación. Listo, entonces este de acá es la presión de alta presión. La presión de alta presión, ¿ya? Es la presión necesaria para enclavar ese molde, ¿no? Vamos a necesitar esta presión para enclavar el molde. Lógicamente, si tú le colocas muy baja presión, tu molde se te puede abrir. Si le colocas excesiva presión de alta presión, pues estás cometiendo muchos errores, ¿no? Uno de esos, señores, es que estás sobreexigiendo tu molde para cerrarse en exceso, ¿no? Entonces, si se cierra en exceso con alta presión que no necesita, podemos nosotros, uno, deformar el molde. Número dos, estamos también con la probabilidad de que podamos romper las columnas guías. Se puedan romper esas columnas de la máquina, ¿no? Que es como tenemos en el video. Estas columnas se pueden romper por la alta presión que le podemos ejercer acá. Y lo mismo ocurre con la fuerza de cierre en excesivo. Lo mismo ocurre. Y por último, señores, tenemos acá la velocidad de alta presión. Es la velocidad necesaria para realizar el movimiento de enclavar el molde o desenclavar. En este caso sería enclavar el molde. Entonces, vamos a resumir. Esta es la etapa de presión de alta presión. Está compuesta por el inicio del movimiento de la alta presión, el inicio del movimiento. ¿Hasta dónde va a enclavar? Hasta cero. Esta es la presión de alta presión, la presión necesaria para mantener cerrado tu molde, pero esto está dado en bar, ¿ya? Y por último acá tenemos la velocidad del movimiento de esta etapa. ¿Con qué velocidad voy a mover? Entonces ahora vamos a aprender cómo ajustar cada uno de ellos. Ya, acá les digo, señores, este es parte de la protección del molde. El que quiere saber algo más de protección del molde, les voy a decir como un adelanto de que esta medida tiene que ser la mitad del espesor de la pieza. La mitad del espesor de la pieza, el espesor predominante se podría decir, o también le podemos decir, no sé, más que todo el espesor predominante. Entonces, ¿cuánto debería medir esto? Si tu pieza vale o mide 2 milímetros de espesor, esto debería ser la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 1. Ingeniero, es muy poquito. Pues eso es lo que debería ser, señores.
que no les dé pena poner un valor tan bajo. Unos le ponen 3, 4, 5, 6, pensando de que desde acá se va a generar alta presión. Esto, señores, es parte del ciclo. Ustedes se demoran más en esta etapa, más va a ser su ciclo. Entonces, ¿para qué le vas a aplicar una presión de alta presión desde una posición que no necesita? Desde una posición que no necesita. Se aplica presión de alta presión desde una posición que requiere. Recuerden que este valor está relacionado con tu protección del molde. Tu protección del molde actúa desde aquí hasta aquí. Entonces, si tú le pones un valor alto aquí, valor alto, por ejemplo, en este caso 8 milímetros, que está mal, entonces tu protección del molde, a tu máquina le dice, ¿sabes qué? Estate atento, mucho cuidado, presta atención desde la posición 18 hasta los 8 milímetros, pero 8 milímetros es un espesor muy grueso, ¿no? Es como que estaríamos, si tu colada o si tu pieza inyectada tiene un espesor de repente de 2 milímetros, 1 milímetro, entonces se te queda esa colada y continúa el proceso. Se cierra con alta presión, hasta se puede volver a inyectar y te va a salir todo tu molde relleno de material. Como consecuencia está mal. Por eso que esta medida tiene que ser la mitad del espesor de la pieza, para que la protección del molde vaya hasta ahí. ¿Estamos claros? Ahora, con esa mitad voy a empezar yo mi presión de alta presión. Ahora, les voy a decir también qué valor debería tener este de acá, esta velocidad. Y para eso les voy a comentar una breve anécdota que me pasó cuando yo recién estaba empezando en este proceso. Entonces, por ejemplo, les explico. Yo estaba en una empresa donde había bastantes marcas, bastantes máquinas de una marca Vattenfall. No sé si ustedes la conocen. En la Vattenfall también se ajusta este tipo de parámetros de esta manera, así tal cual lo estamos viendo, ¿no? Con la alta presión. Entonces, lo primero que hizo este especialista, este técnico especialista, que venía de la misma marca, venía desde Brasil en este caso. Entonces, lo primero que hizo a la máquina fue ajustar un parámetro, nada más un parámetro. Y con ese parámetro, señores, les doy acá un tip, un secreto así. Solamente con ajustar ese parámetro me aceleró la mayoría de máquinas. Entonces uno decía, oye, pero ¿qué cosa le has hecho, no? Yo no veo que inyecta más rápido, yo no veo que le has bajado la pospresión, le bajaste el tiempo de enfriamiento. No le tocó nada, solamente le tocó la alta presión. ¿Y qué cosa le tocó, señores? Este parámetro de acá, la velocidad. Entonces imaginemos nosotros de que este molde ya llegó a ese espesor mínimo, al espesor de 1 milímetro. Y ahora yo le aplico ese movimiento, de enclavar el molde. Ahorita este movimiento, señores, lo hago lento. Lógicamente el espesor pues va a ser pequeñito, ¿no? Pero hagamos de cuenta que esto ustedes lo hacen lento, ¿no? Ahí, miren, ahí prácticamente ya está en el espesor 0, pero yo lo hago lento. Entonces, señores, ¿por qué hacer lenta esta etapa si no hay nada dentro del molde? Estamos a 1 milímetro, en este caso del ejemplo, de espesor. ¿Por qué temen que vaya a afectarse la seguridad del molde dentro de ese milímetro? ¿Por qué temen eso? Hay algunos que esa velocidad de enclave del molde le ponen un valor muy bajo.
le ponen, como en este ejemplo dice 28 de porcentaje, ¿no? Este es porcentaje. No, depende de su máquina cómo trabaja, ¿no? Puede ser milímetros por segundo, pero ustedes tienen que basarse siempre al máximo, ¿no? Que equivale también al 100%. Entonces, si ustedes le ponen un valor bajo, este enclave del molde se va a realizar lento. Lento. ¿Ya? Pero como les dije, no se preocupen por enclavar rápido ese molde, porque ya no hay nada dentro de ese espacio. Ya la seguridad del molde hace rato tenía que haberse detectado, ¿no? Ya estoy en una etapa donde la seguridad del molde ya no importa, entonces tengo que yo enclavar rápido. Entonces ustedes, como en su auto, ¿no? Ustedes también, la mayoría maneja auto y hasta como yo diría, hasta como están en casa, como su televisor, no sé, algo que ustedes sepan que es suyo, o su computadora, por ejemplo. Saben que su computadora está mal por un ruido extraño que tiene. En este caso, saben que su máquina no soporta tanta velocidad cuando ya sienten un sonido muy fuerte en su máquina. Entonces le meten una velocidad lo suficientemente alta para que no sientan un sonido extraño en su máquina. Entonces ahí ustedes van a decir, esta es mi velocidad de anclaje del molde. ¿Se entiende? Si ustedes le ponen bajo, la máquina se va a reír y tu ciclo va a aumentar. ¿Por qué? Porque se va a demorar en anclar ese molde. ¿Se entiende, señores? ¿Qué les parece este tema, señores? ¿Parece interesante o no? Iván fue el último que está por ahí. Vamos a continuar. Entonces, señores, ya les di el tip para que ajusten esta medida y para que ajusten esto. Ingeniero, entonces, ¿cuánto voy a ajustar? Esto ya lo sé, ¿no? ¿Cuánto voy a ajustar esto? Si 100% es tu máximo, empieza tal vez con 50% y anda aumentando de 10 en 10 o de 20 en 20, ¿no? Empieza con 50%, le vas aumentando 60, 70, 80, 90 y de repente en 90 ya sientes que se cierra muy rápido, porque esto es así, ¿eh? Cierra acá y rápido y suena, ¿no? Suena un sonido fuerte. Cuando estás en ese momento le bajas hasta que ya no sientas el sonido extraño y que no te digan, oye, ¿qué le estás haciendo a la máquina? ¿No? Que no te digan cosas como esas. Vamos a continuar. Entonces ya saben cómo ajustar esto, ya saben cómo ajustar esto. Ahora nos vamos con este señor de acá. Este sí hay que tener un poquito más de conocimiento. Vamos a ver cómo ajustamos eso. Y para eso, pues, les he traído un ejemplo de una muestra que nosotros hacemos el cálculo del ajuste de parámetros. Y de esta pieza vamos a suponer que le vamos a calcular su fuerza de cierre. En este curso no les voy a enseñar a calcular la fuerza de cierre, voy a asumir que ustedes ya lo saben. Yo en el curso de ajuste de parámetros les enseño 13 métodos para que calculen la fuerza de cierre, y esos son fáciles de hacer, sencillísimos, y con esos métodos ustedes van a poder elegir inclusive cuáles conviene o no, de acuerdo a la información que tienen. Porque si ustedes se dan cuenta o ustedes habrán visto, hay algunas gráficas que no nos ayudan a utilizar o a calcular la fuerza de cierre para todos mis espesores o todos los espesores que hay en la realidad, ¿no? Entonces para eso se utiliza otra gráfica para calcular la fuerza de cierre. Entonces yo les enseño por 3 métodos a calcular su fuerza de cierre. Vamos a suponer que ustedes ya calcularon su fuerza de cierre de esta muestra de acá. Yo le he calculado acá. Tenemos la pieza, el vaso de material polipropileno. Las cavidades del molde son 6 cavidades. La fuerza calculada, fuerza de cierre calculada, 1400 newton. ¿Estamos bien? Esto ya lo he calculado yo. Y como les dije, pues se les puede enseñar a ustedes en los cursos de ajuste de parámetros, ¿no? Ahí lo enseñamos con mayor detenimiento. Entonces, lo que sí siempre les recomiendo, y lo he puesto acá,
es que del valor que ustedes calculan, nunca le vayan a ajustar la misma medida. Esto es lo que yo digo siempre, medida con medida no se puede, pues. Si tú necesitas una fuerza de cierre de 1400 para mantener cerrado tu molde y tú le pones una fuerza de cierre de 1400, en cualquier momento si tú inyectas de repente con más velocidad se te va a abrir tu molde porque estás en el límite de lo que necesitas. Entonces por eso siempre se recomienda que ajusten su fuerza de cierre con un 20% adicional, puede ser del 10-20%, ¿no? Entonces con eso vas a poder tú aplicar la velocidad de inyección, una velocidad promedio a alta, ¿no? Para que no se te abra tu molde. La máquina que vamos a tener disponible va a ser una máquina de 2800 kilonewton de fuerza de cierre, ¿ya? 2800 kilonewton. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a ajustar la alta presión? Vamos a ver. Entonces acá nos hemos hecho esa pregunta, dice ¿cuánta presión de alta presión ajustamos? Entonces los datos que tenemos es esto: fuerza de cierre ajustar 1700 kilonewton. Recuerden este valor de acá, ya con el 20% adicional, 1700 kilonewton. Fuerza de cierre disponible es de la máquina, lo que yo tengo disponible, 2800 kilonewton. Presión de alta presión disponible, 140 bares. Ingeniero, ¿y de dónde saco eso? Acá, no sé si está. Se ha ido. Oye, ¿qué ha pasado? Se fue esta presentación. ¿Y por qué? No, se ha perdido esta imagen. Bueno, lo vamos a hacer acá, ¿ya? No hay ningún problema. Este sería dar, a ver, un minuto por favor, dar clic en la presión de la presión y anotar el valor de presión. Listo, a ver, un minutito, ya lo hice por acá. Vamos a hacer por acá y vamos a poner en negrito. Acá sería mínimo 0, máximo 140. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, señores? Esto debe estar más acá arribita. Ustedes lo que van a hacer, ya identificaron su máquina que tiene una fuerza de cierre de 2800 kilonewton de fuerza de cierre, ¿sí? Esa es la máquina, no sé, de acuerdo a la capacidad de fuerza de cierre, ¿no? Esa capacidad máxima es la que ustedes tienen acá. Esta es la capacidad máxima de tu máquina para cerrar el molde. Este es de acuerdo a tu máquina. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver cuál es la máxima presión de alta presión disponible. Entonces, lo que vamos a hacer, entran a su pantalla, donde está la pantalla, entran y le dan clic acá. Puede ser con las flechas direccionales, todo. Le dan clic acá. Cuando ustedes le dan clic acá, es como que yo quisiera cambiar estos parámetros. Le dan clic, inmediatamente en la parte de abajo de su pantalla les va a salir estos valores: mínimo 0, máximo 140. Esto depende de la máquina, ¿no? Puede que sea una máquina de mayor capacidad, te va a salir otro valor mayor, o de menor capacidad te va a salir menor. Este valor depende de la máquina. Entonces tú le das clic acá y te va a dar este resultado. Este resultado lo anotas porque ese es el valor que tú necesitas. Entonces ahora dices,
¿Cuánta presión de alta presión tenemos o ajustamos? Va a ser datos, fuerza de cierre ajustar 1700 bares, que es la fuerza de cierre que yo necesito para cerrar mi molde. ¿Cuánto dispongo de la máquina? 2800 kilonewton. ¿Cuánto dispongo de alta presión? 140 bar. 140 bar. Entonces lo que vamos a hacer es una regla de 3 simple. Para 2800 kilonewton disponible de la máquina, yo tengo 140 bares. 140 bares. Para 1700 kilonewton, yo necesito ¿cuánto? ¿Cuánto necesito? Dicho de otra manera, si yo hubiera necesitado los 2800 kilonewton de fuerza de cierre, es decir, toda la capacidad de fuerza de cierre, yo tendría que haber ajustado el máximo disponible de la máquina, que es 140 bar, el máximo disponible. Pero como no tengo todo, no tengo que ajustar todo el máximo de la máquina, yo tengo que ajustar solamente 1700 kilonewton. Entonces la pregunta es, ¿cuánto voy a ajustar de presión, de alta presión, si yo solamente voy a ajustar 1700 kilonewton? Entonces eso se saca por regla de 3. Multiplico 1700 por 140 y lo divido entre 2800. 1700 por 140 bares y lo divido entre 2800. Y me sale, señores, 85 bar. Esto es lo que me sale y esto es lo que tengo que ajustar. Entonces, finalmente, mi pantalla de movimientos del molde en lo que es alta presión va a quedar así. Le pongo la mitad de mi espesor, 1 milímetro. Le pongo acá lo que yo he calculado, esos 85 que había calculado, ya está con el 20% adicional. Le pongo esos 85 y le pongo la velocidad alta para que me enclave rápido ese molde, para que no pierda tiempo, ¿sí? Puede ser más esto, puede ser 70, 80, 90, depende de tu molde, depende de tu máquina y depende de que no haya sonidos extraños. ¿Se entendió hasta ahí? Esto sería, señores, cómo ajustar su alta presión. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Qué les pareció, amigos? ¿Les gustó o no les gustó? Esto sería, los señores, lo que tendría para ustedes el día de hoy. ¿Sí? Y quería aprovechar pues unos minutitos por ahí, que si ustedes quieren aprender a ajustar todos estos parámetros de toda la máquina inyectora y como debería ser, o sea, estamos hablando de que esto es, se podría decir que un poco distinto a lo que es moldeo científico. En moldeo científico no te van a enseñar lo que es la protección del molde, la alta presión, que los movimientos del molde, eso no se enseña en moldeo científico. ¿Dónde lo enseñamos, señores? Lo enseñamos en nuestro curso de ajuste de parámetros. Ahí enseñamos a ajustar todos los parámetros, así como ven ustedes con pantallas de máquinas inyectoras. Entonces yo les invito, si ustedes quieren aprender a ajustar máquinas inyectoras de manera estudiada, con principios, pues les invito a un curso que vamos a dictar ahora, solamente para el que quiere aprender a ajustar parámetros. Y el que ya quiere ir un poco más avanzado, y donde vamos a hacer estudios ya más complejos, vamos a estudiar lo que es moldeo científico. Entonces estamos abriendo también el curso para el que quiere aprender ajuste de parámetros,